Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que increíblemente bien, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que sinceramente sé que les va a encantar. Hoy vamos a adentrarnos en el deslumbrante mundo del glamour, la fama, los corazones rotos, y por supuesto, en el centro de atención de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero y esto es lo más jugoso, lo más intrigante, vamos a desentrañar qué es exactamente lo que Hande Erçel ha dicho sobre Kerem después de su mediática ruptura. ¿Han escuchado rumores volando como mariposas en un jardín de chismes? ¿Han visto titulares sensacionalistas que prometen revelar secretos explosivos? ¿Se sienten un poco perdidos entre la realidad y la ficción, entre lo que es verdad y lo que es simple especulación? No se preocupen, porque hoy, en este vídeo, nos encargaremos de desenmarañar todo eso. Vamos a diseccionar las declaraciones, analizar las entrevistas, buscar pistas escondidas en cada gesto y en cada mirada, y tratar de armar el rompecabezas de su relación, tanto la que conocimos en la pantalla como la que vivieron en la intimidad de sus vidas. Preparémonos para un viaje fascinante al corazón de una historia de amor que cautivó a millones. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este emocionante análisis, y esto es crucial, si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este canal lleno de contenido fresco y emocionante, no olviden suscribirse. Es un paso muy importante para ser parte de esta comunidad. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos preparado un arsenal de contenido espectacular sobre sus celebridades favoritas, análisis profundos que les harán ver las cosas de otra manera, chismes jugosos y entretenidos, y muchas sorpresas más que les van a encantar. Suscríbanse ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, sumergámonos en el tema. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué más podemos decir de esta pareja que no se haya dicho ya? Desde que los vimos juntos en la exitosísima serie Love is in the Air, sus vidas dieron un giro de 180 grados. La química entre ellos era palpable, magnética, hipnotizante. Era una de esas conexiones que traspasan la pantalla, que te atrapan desde el primer momento y te hacen creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto, todo encajaba. Y por supuesto, la expectación de los fans por verlos juntos fuera de la ficción, por descubrir si esa magia que irradiaban en la pantalla también existía en la vida real, era enorme, casi frenética. Y para nuestra alegría, la magia continuó. La pareja confirmó su relación compartiendo fotos, vídeos y momentos que nos hicieron soñar despiertos, que nos hicieron suspirar y creer en el amor de cuento de hadas. Las redes sociales explotaban con cada publicación, con cada mirada cómplice, con cada gesto de cariño. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, la inspiración de otros tantos. Eran la representación del amor idealizado, la pareja que todos queríamos ser y tener. Pero como suele suceder, la historia no siempre es un cuento de hadas y la vida, a veces, nos depara giros inesperados. A pesar de la felicidad que irradiaban de las muestras públicas de afecto, y después de más de un año de relación que parecía idílica, la noticia de su ruptura llegó como un trueno en un día soleado. El mundo entero, o al menos la comunidad fanática de Love is in the Air, y de sus protagonistas, quedó en shock. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse después de todo lo que habían construido juntos? Los rumores comenzaron a circular como un virus, las especulaciones se dispararon como fuegos artificiales en la noche, y los medios de comunicación, como siempre, no tardaron en publicar titulares sensacionalistas, en buscar la primicia a toda costa, en alimentar la máquina del morbo. Y es aquí, justo en este punto crucial, donde entra en juego lo más importante para nosotros, ¿qué dijo Hande Erçel realmente? ¿Cómo se ha expresado sobre Kerem Bürsin después de la separación? ¿Ha dado alguna pista, por mínima que sea, sobre los motivos que llevaron a la ruptura? ¿Ha revelado algún secreto, por pequeño que sea, que nos ayude a comprender mejor lo que sucedió? Vamos a sumergirnos en este mar de información, a analizar cada palabra, cada gesto, a desentrañar la verdad, con el máximo respeto y profesionalidad. Primero es fundamental destacar que Hande Erçel es una persona muy reservada, muy cuidadosa con su vida privada.
No es de las que suele airear sus asuntos personales a los cuatro vientos, ni de las que busca la atención constante de los Dios. Generalmente prefiere mantener un perfil bajo, proteger su privacidad y enfocarse en su trabajo y en sus proyectos. Esto, por supuesto, hace que cualquier declaración suya sobre Kerem, cualquier gesto, cualquier pista que pueda darnos, sea aún más valiosa y significativa. Porque sabemos que cada palabra, cada acción, está cuidadosamente medida, y que no se trata de un arrebato impulsivo, sino de una reflexión meditada. Después de la ruptura, Ande ha evitado en gran medida hablar directamente sobre Kerem en entrevistas. Ha sabido esquivar las preguntas intrusivas, ha mantenido la compostura ante la insistencia de los periodistas, y ha optado por la prudencia y la discreción. Sin embargo, ha habido momentos, declaraciones y gestos que, aunque sutiles, nos dan pistas, nos abren una pequeña ventana sobre cómo se siente y qué piensa sobre su relación pasada. No son revelaciones explosivas ni confesiones dramáticas, pero son suficientes para vislumbrar su perspectiva. Una de las cosas más evidentes es que, a pesar de la separación, Ande siempre ha mantenido una actitud de respeto y admiración hacia Kerem. No ha habido declaraciones negativas, ni ataques públicos, ni reproches. En cambio, ha transmitido una imagen de madurez, de profesionalismo y de elegancia. Ha demostrado con su actitud que la ruptura no ha empañado el cariño y el aprecio que siente por él, y que guarda un buen recuerdo de los momentos compartidos. Esto, por supuesto, habla muy bien de ella, de su personalidad, y de la forma en que ha afrontado esta situación tan delicada. Habla de su capacidad para mantener la compostura, para priorizar el respeto por encima de todo, y para no dejarse llevar por la rabia o el resentimiento. En algunas entrevistas, cuando se le preguntaba sobre Kerem, Ande solía responder con evasivas, con frases cortas y medidas, pero siempre con una sonrisa que, aunque a veces podía parecer forzada por las circunstancias, siempre transmitía calidez y genuinidad. No era una sonrisa de compromiso, sino una sonrisa que sugería que, a pesar de todo, conservaba buenos recuerdos de su relación. No se extendía en detalles sobre el porqué de la ruptura, no revelaba secretos ni dramas, sino que prefería enfocarse en su trabajo, en sus proyectos y en su futuro. Desviaba la conversación hacia temas más profesionales, hablando de sus próximos proyectos, de sus aspiraciones y de su evolución como actriz. Sin embargo, también ha habido momentos más reveladores, pequeños destellos que nos permiten atisbar algo más de su sentir. En una ocasión, al ser preguntada sobre qué había aprendido de su relación con Kerem, Ande respondió que había aprendido a ser más fuerte, a ser más independiente y a valorar más sus propias necesidades. Esta respuesta, aunque no menciona directamente a Kerem, es una clara señal de que la relación fue un proceso de crecimiento personal para ella, un periodo de aprendizaje y de autodescubrimiento. Sugiere que, a través de la relación, Ande ha aprendido a priorizarse a sí misma, a ser más consciente de sus propias necesidades y a fortalecer su independencia. En otra ocasión, al hablar sobre el éxito de Love is in the Air, Ande destacó la química y la conexión que tenía con Kerem en el set. Dijo que la buena relación entre ellos, la complicidad, el respeto y la admiración mutua, fueron fundamentales para el éxito de la serie. Esto, por supuesto, es una clara muestra de reconocimiento y de respeto hacia el trabajo de Kerem, y también una forma de valorar los buenos momentos compartidos. Al destacar la importancia de la química en el set, Ande reconoce el papel fundamental que Kerem desempeñó en el éxito de la serie, y también demuestra que guarda un buen recuerdo de los momentos de trabajo y de complicidad. En las redes sociales, Ande también ha dado algunas pistas sutiles, pequeñas migajas de pan que nos ayudan a reconstruir su historia. A veces ha dado me gusta a fotos o comentarios que mencionan a Kerem, o que hablan sobre la serie. Estos gestos, aunque pequeños y aparentemente insignificantes, demuestran que aún guarda un cariño y un respeto por su pasado, y que no reniega de lo que vivió, ni de lo que construyó junto a Kerem. Es una forma sutil de mostrar que, a pesar de la ruptura, sigue valorando los buenos momentos, y que mantiene un recuerdo positivo de la relación. Es importante destacar que, después de la ruptura, Ande se ha enfocado en su carrera profesional. Ha protagonizado nuevas series, ha trabajado en campañas publicitarias, ha lanzado sus propios proyectos y ha continuado siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Esto, por supuesto, demuestra su profesionalismo, su dedicación, su talento y su capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades, para reinventarse y para crecer. No se ha dejado vencer por la tristeza ni por los rumores, sino que ha transformado el dolor en energía creativa y ha utilizado su trabajo como una herramienta
A superar la adversidad. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin? ¿Cuál es la verdad, más allá de los titulares sensacionalistas? En primer lugar, que Hande es una persona que valora mucho su privacidad y que prefiere no hablar sobre su vida personal en público. Que prefiere mantener un perfil bajo, proteger su intimidad y no airear sus sentimientos a los cuatro vientos. Sin embargo, a través de sus respuestas evasivas, sus sonrisas, sus gestos y sus declaraciones sutiles, podemos intuir que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem. En segundo lugar, que Hande ha demostrado madurez, profesionalismo y respeto hacia Kerem. No ha habido declaraciones negativas ni ataques públicos. En cambio, ha preferido enfocarse en su trabajo y en su futuro, mostrando una actitud ejemplar. En tercer lugar, que la relación con Kerem fue un proceso de crecimiento personal para Hande. Le enseñó a ser más fuerte, más independiente y a valorar sus propias necesidades. Le permitió aprender, crecer y convertirse en la mujer que es hoy. Y por último, que a pesar de la ruptura, Hande valora el trabajo que hizo con Kerem en Love is in the Air y reconoce la importancia de la química que tenían en el set. Que valora los buenos momentos compartidos, y que reconoce el papel que Kerem desempeñó en el éxito de la serie. En resumen, la verdad sobre lo que Hande Erçel dice sobre Kerem Bürsin es que, aunque no lo dice explícitamente, podemos deducir que guarda un buen recuerdo de su relación, que lo respeta como persona y como profesional, y que la experiencia fue importante para su crecimiento personal. No hay drama, ni rencor, ni resentimiento. Solo respeto, madurez y profesionalismo. Y eso, amigos míos, es algo que debemos aplaudir, que debemos admirar. Hemos analizado en detalle las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, hemos revisado las entrevistas, los gestos, y hemos tratado de desenmarañar la verdad detrás de los titulares. Hemos buscado las pistas, hemos interpretado los silencios, y hemos tratado de comprender la perspectiva de Hande. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y que les haya ayudado a entender un poco mejor la dinámica de esta famosa pareja y a apreciar la forma en que Hande ha gestionado esta situación, con elegancia, madurez y respeto. Gracias por acompañarnos en este viaje, por ser parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Me encanta compartir con ustedes estos análisis, estas reflexiones, y estos pequeños secretos del mundo del espectáculo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Tienen alguna otra opinión o información que quieran compartir? No duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber cuál es su opinión sobre esta pareja, sobre la serie, sobre todo. Comenten, la conversación está abierta. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, para que puedan ser parte de esta comunidad. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante y emocionante por venir. Tenemos preparadas más sorpresas, más análisis profundos y más chismes. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.